Hola, bienvenido a Crónicas Espirituales. En este tercer episodio veremos los vicios según la Biblia. Desde la Iglesia Central de Cañete les habla Bastián Seguel. Y desde la Iglesia de los Álamos, Patricio Jara. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que podéis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. En este capítulo vamos a conversar acerca de los vicios, o lo que es un vicio. No sé si tú, Pato, tenías un vicio, algo que nos quieras contar. ¿Que yo quiera Sí, algo que contar? se pueda contar. No sé. Yo creo que todos son muy privados. No sé si así como últimamente, para serte sincero, el ajedrez. He estado jugando mucho ajedrez, no sé por qué, Yo sé por qué, por una serie, ¿no? pero sí. No, la serie es la excusa. Bueno, yo de vicio, yo puedo decir de que tengo el de estar viendo cosas en YouTube. Tengo ese como pequeño vicio. Uh, Que es como tiempo libre. y los ¿Ah? chocolates. Y los No, chocolates. chocolate, no. No. ¿Sabes? Tengo el vicio de que estoy viendo cosas en YouTube, no cosas específicas, ¿cachai? A veces puedo estar viendo cosas sobre sobrevivencia, otras veces veo como cosas del Discovery Channel, de la fiebre del oro, o del Supervivencia al History desnudo. sobre la prueba de fuego, son de los Herrera. Pero Ah, estoy, ya, ya. O el programa oye, Fome y oye, eso. pero si a mí me gusta hacer los medios cuchillos. Pero a veces pierdo mucho tiempo estando viendo programas en YouTube. Ese es como mi vicio. Estoy ahí. Pero ¿cómo Sí, definiría ahí el vicio? lo comparto. No sé, un vicio. No el Eh, chocolate. sí, pues es que, a ver, ¿cómo podría definir vicio? Algo que te roba el tiempo. Ya. No sé, algo así se me ocurre. Que te drena la fuerza, los ánimos. Mira, la definición de vicio es la siguiente. Tengo dos aquí. La primera es Ya, que, la corta y la larga. eh, sabes que las dos son largas, pero una es la Ya, a complicada y ver. la otra es la simple. Ya, vamos por la Ya. complicada. Hábito de Igual que hacer el otro mal día. algo o de hacer una cosa perjudicial o que se considera reprochable desde el punto de vista moral. Esa es la complicada. La Ya, simple, gusto sí. especial o demasiado apetito de algo que incita a usarlo frecuentemente y con exceso. ¿Ya? Eso Mm, tenemos las dos definiciones. Y aquí hay un dato curioso claro, de que esta ahí palabra está, un vicio vicio es un viene exceso. del latín, el latín vitium, Ah, que significa fallo o defecto. Entonces el vicio no es, por definición, no es nada bueno. Y oh, también está una de buena. las consideraciones que pillé por ahí de que los vicios no se pueden adquirir de forma instantánea, se adquieren a través de la repetición. Mm, Exactamente. sí, eso yo creo que, como que lo sabemos, pero igual es importante conocer la raíz de la palabra, la definición y todo. Sí, aquí por definición ya vemos que no es nada bueno. Pero lo No, que me llama la atención es que la primera definición, la complicada, hablaba de que era algo, o sea, malo desde el punto de vista moral. Porque sí, cuando uno piensa sobre moral, digo sobre vicios, perdón, la concepción general cuando alguien dice sobre vicios, yo creo que uno piensa directamente en alcohol, eh, el cigarro o las drogas, porque son como, son claro. moralmente son malas, por lo menos en nuestra sociedad, en Chile, en este maravilloso país, en este maravilloso país, Delgado y en este largo. maravilloso país llamado Chile, que es el mejor país de Chile. Eh,
Se ve una encuesta hecha aquí mismo Sí, en Chile. que casi siempre cuando uno habla sobre vicios se ve más reflejado lo que es el alcohol o el cigarro o la droga. Pero según la definición como algo moral, es como algo que tú puedes ver que esa persona es alcohólica o tú puedes ver que esa persona fuma. Claro, es como A la a la vista. vista, pero escondido. Sí, yo también pensaba eso, de que la definición de lo que es como vicio, o sea, lo que es como malo, un hábito malo, es porque tú lo puedes ver, pero aquí no se hace referencia a lo que tú, ¿cómo se llama esto? A lo que tú haces en la intimidad. Eso no se ve como un vicio, porque no lo demuestras. Claro, sí, es interesante eso, porque, claro, lo que nosotros encontramos malo no es igual para el mundo. Hablando de eso mismo, eh, quiero leer un versículo que se encuentra en Santiago, ¿ya? Capítulo 1, y voy a leer el versículo 15 y 16. Ahí para los que lo quieran buscar, los animamos a hacerlo siempre. Ahí dice, entonces la concupiscencia, que concupiscencia es tendencia al pecado, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos míos, no erréis. Me llama harto la atención este versículo, porque hablando justamente de todo este tema de los vicios, eh, nosotros, como dijiste ahí, nace por la repetición, pero para que haya repetición tiene que haber primero un inicio, Exactamente. una primera vez que hacemos Sí. algo. Y claro, aquí la Biblia nos recomienda eliminar, antes de que se conviertan en un vicio, eliminar ese problema. En el momento en que nosotros lo pensamos por primera vez, tratar de olvidarlo, ¿ya? Porque hay deseos naturales y legítimos que Dios puso en el hombre desde el día de la creación. Por ejemplo, el deseo de los alimentos, Oh, de sí. nuestro bienestar físico, Pero es que ¿cierto? pero no hay Eh, nada más rico que comer. sí, no hay nada más rico que comer, pero hay límites. Pucha, También, no sé, la vida sexual también la creó Dios, ¿ya? Aunque existan algunas religiones que digan que el pecado original es el sexo, eso no es así. Y todo esto lo hizo Dios para beneficio del hombre, pero el hombre a veces se equivoca, ¿ya? mm, Porque nosotros terminamos alimentando en exceso esas facultades que nos dio Dios desde el inicio, esos deseos naturales, ujú, y nosotros finalmente los terminamos convirtiendo en sí. pecados, ¿ya? Igual dentro de como la cultura general, casi siempre, no sé, el alcohol o el cigarro son malos cuando se usan en exceso, si te das cuenta, pero Sí, no el tomar alcohol, ¿cachai? Socialmente está claro, aceptado, pero cuando uno lo usa en sí, exceso es malo. Entonces, sí, por eso curioso, que dentro de todo, siempre como que ven el exceso de es lo malo, pero no se preocupan en el inicio. Por ejemplo, alguien que puede estar empezando a consumir alcohol ahora es normal, pero cuando ya es problema, cuando ya él está dentro de un vicio, o se transforma en un vicio, ahí es el problema, pero no lo ven antes. exacto, y es muy bueno eso lo que dices porque se relaciona también con lo que veíamos en el capítulo 2, en el episodio 2, cuando decíamos que la Biblia nos llama a prevenir. Lo mismo acá, nos llama a prevenir los vicios antes de que nazcan en nosotros. Exactamente. Y bueno, los vicios terminan destruyendo amistades, círculos familiares, futuros promisorios. Muchos deportistas han fracasado producto de los vicios. E incluso el respeto propio, que ya es algo súper importante porque si no nos respetamos a nosotros mismos, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al resto? Lo dice la Biblia también. Exactamente. Entonces no importa cuán sutil sea el camuflaje, el resultado inevitable del pecado o de los vicios es destrucción. Y no hay nada más. Pero igual es complicado el hecho de que en un principio uno no lo piensa que, voy a hacer esto, no piensa que se va a transformar en vicio. Pero más adelante vamos a ver un Sí, punto cómo ir identificando que sí se podría ser un vicio y que no. sí. Igual otro punto Más que adelante lo vamos. deberíamos ver es que no confundamos vicio con hábito, porque igual se ven en la repetición.
pero según el Claro, significado, sí, vicio es algo malo, es algo sí. perjudicial que hacemos. Y un hábito, no necesariamente un hábito es malo. Ujú. Eh, y hablando de hábitos, hay otro versículo que está en Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículos 23 y 24. ¿Ya? Eh, lo voy a leer. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ya? Aquí hablamos de algo súper interesante. Porque aunque el cristiano tiene derecho a hacer legalmente cualquier cosa que no vaya en contra de la voluntad de Dios, no siempre todas las cosas nos van a convenir. ¿Ya? Por ejemplo, yo pensaba en lo mismo que tú mencionabas del alcohol. Ya. Como cristianos, la Biblia nos prohíbe tomar derechamente alcohol, La Biblia no dice eso. ¿no es cierto? De hecho, Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 7, Salomón dice que es bueno o que al menos el hombre puede disfrutar sus días tomando vino, ¿ya? Él lo dice. Él dice que él vio que eso era bueno eh, para hacerlo debajo del sol. Pero aún así, a pesar de que la Biblia no nos los prohíbe, sí nos recomienda que no lo hagamos. Mm. En Romanos 14:21, ¿ya? Ahí dice, bueno es que el hombre no coma carne ni beba vino. Lo mismo ocurre con la misma carne. La Biblia no nos prohíbe comer carne, pero sí nos recomienda que dejemos su consumo, porque simplemente no es parte del plan Sí, original, pues. En el principio el ¿ya? Señor nos dejó el jardín para poder alimentarnos. Nos dejó las semillas, Sí, pues, las frutas, las legumbres. En un principio el plan original no era que nosotros exacto. comiéramos nada o sea, nada de carne ni nada que estuviera fermentado. Sí, oye, y hablando de eso, eso también es un vicio. Yo, bueno, he conocido familias argentinas y la carne es realmente un vicio allá. Bueno, y acá en Chile Sí, también pues sí, ocurre. Los hay que asados, considerar que aquí para cada fiesta es un asado, es como tiene que haber una carne en una sí, parrilla. sí. No, y hay lugares en que los asados se hacen día por medio y no es sano tampoco. O sea, de hecho, no es sano. Para nada. Eh, Y me llama la atención porque hay un versículo en Gálatas que también habla acerca como de esto. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Cristo nos libertó o sea, sí, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, nosotros podemos tener ciertos vicios en algún punto de nuestra vida, pero aquí nos llama Gálatas a que no volvamos a caer en el yugo de la esclavitud. Mm. Eh, y yo creo que nos pasa. Hay veces en que decimos, estoy a punto de soltar este vicio. Y no, pues volvemos a recaer en lo que O sea. a veces hay un tiempo en que ya Eh, no lo cometemos y ¡pa! De un momento a otro volvemos. Sí. vuelve, sí. Es increíble. Eh, y bueno, yo creo que lo principal para dejar un vicio es el dominio propio. Y, y bueno, lo que yo diga da lo mismo porque lo dice la Biblia. ¿Ya? Voy a leer Tito, capítulo 2 versículos 11 y 12. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. O sea, nosotros, gracias al poder de Dios, nosotros podemos rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Ya? Y eso solamente se logra con dominio propio. ¿Ya? Obviamente no viene de nosotros, tenemos que pedírselo a Dios. Es importante esto sobre el dominio propio, porque el Señor nos entregó a nosotros la oportunidad de elegir, ¿no es cierto? Él no nos obliga a amarlo, Él nos ama, pero nosotros tenemos la opción de aceptar ese amor. Entonces nosotros tenemos la opción de Claro, aceptar o no varias cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón y nos bautizamos.
Pero de esa manera nosotros también dejamos entrar varias cosas a nuestro corazón. Y dentro Sí, sí, de es cierto como eso. hijos del Señor, nosotros somos sus discípulos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como discípulos? Discipular. También, aparte de eso, pero como discípulos. No sé, tratar de imitar a Cristo, Exactamente. se me ocurre. Entonces, todo hijo de Dios debe mantener una pureza, tanto como Él la tuvo cuando estuvo acá, ¿no es cierto? Tenemos que mantener una pureza tanto de mente como de corazón. Entonces, quiero que nos vayamos a Salmos, el libro de Salmos, Salmos 24, ¿ya? El capítulo 24, versículo 3 y 4, en donde nos hacen una pregunta. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su santuario? Aquí ya nos está preguntando quién estará ahí. Y en el 24, en el 4 tenemos la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a la vanidad ni jura con engaño. Nosotros Mm, aquí yo quiero como concentrarme en la parte de puro de corazón. Nosotros, nuestro corazón está lleno de lo que nosotros le dejamos entrar. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros oímos, es lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, dentro de los vicios, cuando uno tiene un vicio, es todo lo que uno deja entrar a su corazón. Hay obviamente vicios que sí, que afectan directamente lo físico, ¿no es cierto? Como lo que son las drogas, el cigarro y el alcohol, que son como siempre lo hemos mencionado. Pero, claro. ¿qué vicios crees tú que te dañan el corazón? Uh, eh, no sé, la música muchas veces puede ser. Eh, ¿Qué más? Yo pienso en las series. Eh, las Las series, series. sí, también. Hay series que, bueno, no sé cómo decirlo, pero dentro de las series, hay series que nos abren el corazón, o sea, dejan entrar ciertas cosas en nuestro corazón. Por ejemplo, si vemos series con mucha acción, con escenas muy violentas, nuestro corazón se empieza a endurecer. Y cada vez que veamos algo fuerte, algo violento, Sí, cada vez nos sentiremos como... cada vez como que no nos sentiremos menos afligidos por las cosas que pasan en el mundo. Cuando veamos, escuchemos sobre asesinatos, cuando escuchemos sobre accidentes. O algunas series que hablan con sí, contenido sexual, va a ser lo mismo. Cada vez nuestro corazón se va a adaptar a estas cosas y va a ser como común. sí. Para muestra un botón, cuando éramos menores con mi hermano, veíamos Rocky y siempre terminábamos poniéndonos violentos y nos pegábamos, nos agarrábamos a combo. Así que es cierto. Sí, yo me acuerdo con mis amigos después de jugar Mortal Kombat cuando éramos chicos. No, cada uno tenía su personaje y los Ah. agarrábamos a guate. Sí. ¿Viste? No, sí pasa. También, dentro del mismo Salmos, del Salmo 51:10, nos dice: Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mm, Y también, dentro de Primera de Juan 3:3, dice: Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Si nosotros somos discípulos del Señor, no podemos mm, estar llenando nuestro corazón de cosas impuras. Nosotros tenemos que procurar exacto. que nuestro corazón se mantenga limpio. O sea, nosotros tendríamos que tratar de eliminar los vicios. Es obvio, los vicios, como vimos en principio de la definición, los vicios se veían de manera moral. O sea, eran vicios malos cuando estos eran públicos, ¿no es cierto? Claro, Pero no hace cuando eran muy referencia a visibles. los vicios cuando son privados, porque los ve de una forma moral. Pero cuando son privados, es distinto, porque, por ejemplo, socialmente se puede ver bien que alguien vea series, pero quizás esa serie sea un vicio que está
dañando o llenando tu corazón de puras cosas malas. O sea, puras cosas perjudiciales, como decía la definición. O Exacto, como veíamos en el latín de la palabra, quizás con puras cosas que eran un fallo o un defecto. exacto, sí, es cierto. Muy, muy cierto. Y ya quiero como ir terminando este puntito, donde dice de que todo cristiano debe evitar o rechazar todo lo que pueda contaminar su mente y su vida, o que lo puede llevar a pecar. Entonces ahí volvemos al punto que tú decías, de que, de que a veces el vicio comienza con algo pequeño. Entonces nosotros tenemos que saber identificar Sí. que esa cosa no nos contamine. Entonces, ¿cómo saber de que esto puede transformarse en un vicio? ¿Cómo crees tú que esta cosa que yo estoy comenzando a hacer se puede transformar en un vicio? Difícil. Yo considero que es súper difícil saber cuándo algo se me va a terminar transformando en un vicio. Yo tengo la respuesta. Ah, Tengo la ya, a ver. respuesta. A ver, esa respuesta. A la pregunta Sí, del millón. entonces para todos los que quieran saber esta respuesta, tendrían que depositar a la cuenta. No, mentira. Vámonos a Primera de Corintios 10. ¿Ya? Mientras nos dirigimos Primera a de Corintios este 10. capítulo, yo los invito a todos a que puedan leer el Primera de Corintios 10. Con el Pato lo leímos para prepararnos para este capítulo y tiene mensajes muy importantes referentes a esto. Primera de Corintios 10:31. Pato, ¿qué Sí, nos dice? capitulazo. 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya. Cuando nosotros empecemos a hacer cualquier actividad, esta actividad tiene que ser para la gloria del Señor. Si no es para la gloria del Señor, Así debería ser. esto se puede transformar en un vicio. ¿No es cierto? Oye, Ahí muy está. buena forma de Sí, hace notarlo. rato pregunté cómo saber si es que esta pequeña actividad que estoy empezando a hacer es un vicio o no. Aquí está la respuesta. Si lo que estamos haciendo no glorifica al Señor, se puede transformar en un vicio. Buena, buena. Si no es un hábito, si es para la gloria de Dios, es un buen hábito. Podríamos verlo así. Si Es es que malo, igual tendríamos que ver la definición de hábito, pero es como eso. Si es para el Señor, podría ser un hábito. Pero si no es para el Señor, se va a transformar en un vicio. Pero obviamente son cosas que uno vaya repitiendo. Pero uno ya puede hacer como claro. ¿cómo se llama? Como el filtro. ¿Esta serie que voy a ver o esta música que voy a escuchar glorifica al Señor o no glorifica al Señor? Así de simple. Sí, Y su AC/DC. mientras estudiaba esto, yo creo que puta que me sentí mal. Sí, Sí, yo creo que sí, yo también estudiando este tengo tema algunas como cosas que que voy me a tener que deprimí. sacar de... Vamos a tener que hablar de la depresión la próxima semana. Oye, ¿qué onda? Para superar esto. ¿Ah? Sí, es cierto. Chao Netflix. Sí, y hay tantos tipos de vicio, como tú bien decías, que bueno, ahora ya sabemos cómo identificar si es que pueden transformar en un potencial vicio. Pero, por ejemplo, uno que... Bueno, esta parte la sacamos de un libro, que lo pueden leer cualquier persona, está en internet, se llama El poder de la esperanza. Ya, ahí habla acerca de los vicios. Y uno de los vicios que menciona que ya no es tan tabú, porque ya se sabe mucho acerca de él, es el consumo de la pornografía. Ya, vamos a mencionar solamente un caso, porque sabemos los efectos, por ejemplo, del alcohol, nosotros sabemos los efectos del cigarro, y se están empezando a ver los de las bebidas energéticas, ya, por mencionar algunos. Exactamente sobre la cafeína. Exacto, o los mismos videojuegos. Es que si nos vamos a la definición, no se refiere exactamente a esas cosas. Es como algo que tú haces que es dañino. Entonces dentro de esa definición podríamos englobar un montón de cosas.
Hasta Exacto. el chismear. El copuchar podría ser un vicio. Sí, ¿Qué otra sí, cosa, qué otra cosa también. ridícula podría transformarse en vicio? ¿El comer? Sí, pues de ¿Es un hecho es un vicio? vicio. Sí. El Chuta. comer, sí, pues, la gula. Mejor no hubiera dicho eso. La gula. Sí, ¿viste? Va a tener que controlar el diente. Wow. Pero bueno, una encuesta realizada en la Universidad de Padua, Italia, encontró que el 70% de los hombres jóvenes que consultaban a un neurólogo por tener un mal desempeño sexual admitió el consumo frecuente de pornografía en Internet. Otros estudios de comportamiento sugieren que la pérdida del líbido se debe a que estos grandes consumidores de pornografía están ahogando la respuesta natural al placer del cerebro. Esto es súper impresionante porque era lo que hablábamos al principio. Los vicios siempre traen consecuencias. Como lo decía Santiago, una vez que el pecado es concebido, trae consigo la muerte. Los vicios es exactamente lo mismo. Cuando nosotros traemos un vicio a nuestra vida, eso empieza a afectar todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? Eh, y con respecto a eso, yo veía aquí en el mismo libro, da una definición de lo que es felicidad. ¿Ya? Y en el libro definen felicidad como la ausencia total de vicios. Mm, Yo creo que eso es un imposible, ya por nuestra naturaleza humana, o si es imposible, es posible solamente con la ayuda de Dios. exactamente. Pero igual nos Eh, da como una guía. Que es como claro, todo lo ¿cierto? que sea vicio, eliminarlo. Sí, y de hecho, uno lo nota en su vida, cuando uno deja un vicio, sí se le nota más feliz, sí anda más alegre, más despierto, y es algo que se Ujú. nota, Respecto al ¿ya? libro, cuando hablaba Eh, sobre la pornografía, daba un ejemplo bien crudo ahí, porque hablaba sobre las personas que no tenían, se había afectado su vida sexual. Y lo hacía como una referencia también sí, como el consumo de drogas, por el hecho de que lo que ellos consumían les generaba un efecto químico en su cerebro, no sé cómo explicarlo, que les generaba una reacción. Pero el repitiendo claro, tanto este consumo de ya sea pornografía, drogas, el cuerpo se acostumbraba. Entonces, literalmente, ya el cuerpo no se sentía de la misma manera consumiendo lo mismo. Entonces tenían que subir la cantidad, tanto de como la pornografía que veían o la droga que consumían, para empezar a sentir lo mismo otra vez. Y así sucesivamente, este vicio iba creciendo. Nos puede pasar lo mismo con lo que nosotros podemos consumir, ya sea en alimentos. A veces nos gusta tanto las cosas dulces que llegamos a un punto de que ya no sentimos lo que es dulce. O sí, también con las series que pasa vemos, eso. podemos ver cosas que son partir por algo que tiene un poco de violencia, después algo que sí es violento, después algo que ya es una violencia, no sé, debe haber una violencia extrema. Sí, es cierto. Siempre necesitamos más para complacer nuestros vicios. Y bueno, ahí caemos en un círculo vicioso, ¿ya? Un círculo vicioso que nos trae dependencia. Después de que somos dependientes, se genera una tolerancia a la que tú mencionabas recién, a eso. O sea, necesitamos más constantemente. Y después caemos en el síndrome de la abstinencia. O sea, necesitamos eso que transformamos en nuestro vicio. Y después eso trae efectos graves sobre el cerebro. Oh, yo hace poco pasé por algo parecido. ¿Mm? Em, sobre la abstinencia. Hace poco estuve consumiendo, no drogas, no, drogas no. Estuve consumiendo té, unos tés, ¿de qué eran? Ah, se llaman té matcha. Supuestamente ¿Ya? son para adelgazar y un montón de cosas así. A mí me gustaron porque el sabor me gustó. Y empecé a tomarlos, o sea, como uno al día, así como uno al desayuno, y si no era el desayuno a la 11. Pero me di cuenta que después cuando dejé de tomarlos, porque los dejé de comprar, fue como la novedad nomás, y después los dejé de consumir. Me di cuenta que, me acuerdo que un domingo anduve como mareado, como con un leve dolor de cabeza. Hasta que volví a tomar té otra vez. Ya. O sea, porque después de la Ah, tarde tocó tomar 11, tocó cenar. Me preparé otro de estos té.
y me di cuenta que se me pasó enseguida el dolor. Entonces me di cuenta que tenía un síndrome de abstinencia. O sea, no era así como leve, así como que o sea, no era fuerte como que me fuera a desmayar. Fue algo súper leve, pero me di cuenta de que mi cuerpo se había acostumbrado a este té. Entonces, a veces hay Buena. cosas sencillas que Sí, te ¿te pueden pasó? producir estos efectos tan grandes. Sí, pues ya me di cuenta y no compré Sí, más. O es sea, sí cierto. compré, pues, pero ahora tomo uno a las 500. Mira, mira, mira. Ahí está el riesgo todavía. Bueno, Exactamente. yo me gustaría hablar mucho más acerca de este tema, pero da para mucho y el libro se los recomiendo mucho. Si pueden leer el capítulo 6 del libro Poder de la Esperanza, les va a hacer muy bien a su vida, ¿ya? Pero me gustaría cerrar con los 12 pasos para superar los vicios, ya que esto lo creó Alcohólicos Anónimos, ¿ya? Y ahora se ha vuelto un estándar para superar cualquier vicio. Primero, admitimos que no tenemos fuerza para superar nuestras adicciones. Creemos que hay un poder superior a nosotros que es capaz de restaurar nuestra salud. Tercero, decidimos someter nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, de acuerdo al conocimiento que cada uno tiene de Él. 4. Dice, hacemos un inventario moral de nuestra vida, sin miedo y con la debida introspección. Ya admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante cualquier otro ser humano que somos de la misma naturaleza que nuestras malas acciones. Estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios elimine todos nuestros defectos de carácter. Humildemente pedimos a Dios que elimine nuestros errores. 8. Hacemos una lista de todas las personas a quienes hemos causado algún daño y estamos dispuestos a corregir el mal practicado. Corregimos el mal realizado en todos los casos posibles, ¿ya? Continuamos haciendo un inventario personal y ante un error lo reconocemos inmediatamente. Hicimos el compromiso de orar y meditar para mejorar nuestro contacto con Dios. Y finalmente, habiendo llegado a un despertar espiritual, como resultado de estos pasos, tenemos la intención de llevar este mensaje a otros adictos y de participar con ellos y de practicar con ellos estos principios que han mejorado nuestra vida. Me parece excelente cada uno de los puntos Sí, está súper que bonito como mencionan el aquí. mensaje final. Sí, muy lindo. Muy bonito, muy bonito. También no tenía idea, o sea, igual cuando uno habla de Alcohólicos Anónimos, casi la mayoría de las veces es como un chiste. Pero se nota que es una institución Sí, yo seria. también, sí, ¿no? Y no hay solamente eso. Ahí el libro menciona, eh, bueno, me da risa, pero menciona a Alcohólicos Anónimos, ¿ya? Menciona también a Narcóticos ¿Ya? Anónimos, a Jugadores Anónimos y este es el mejor, Dependientes de Amor o Sexo Ah, Anónimos. Mitch. Ese me dio risa, pero está bueno. Mm, interesante. Recomendamos que puedan leer este libro, El Poder de la Esperanza. Está en YouTube, digo en YouTube, en Google. Tú colocas El Poder de la Esperanza, libro PDF, y lo tienes listo para descargar. Y está en audiolibro, también en YouTube. Importante. Bueno, los vicios también son una tentación, ¿no es cierto? Nosotros ya vimos que los vicios Yeah, son malos, que los vicios es llenar nuestro corazón de cosas que no nos llevan a enseñar. Entonces los vicios también son una tentación. ¿Por qué? Porque es lo que usa el enemigo para poder tentarnos. Es como, mira esto, y nosotros exacto. caemos. Y nosotros volvemos a caer. Y seguimos cayendo, y sabemos que está mal, pero seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Todos los que nos estamos escuchando aquí, y aquí con el pato, los dos tenemos un vicio. Y yo creo que los que nos están escuchando también tienen uno, independiente cual sea. Pero nosotros sabemos que está mal, pero aún así lo seguimos haciendo. Sí, Y si no tienes un vicio, que tú creas que que no tienes un vicio, te felicito. Porque el tener un vicio, el no tener un vicio es difícil, siéndolo así. Porque un vicio sí, puede ser algo muy simple. Pero este vicio es algo que ocupa el enemigo para poder tentarnos. Y nosotros no seguimos haciendo esto sin parar. Pero exacto. estas tentaciones tenemos un versículo que nos ayuda. Es el versículo que se leyó al principio de este capítulo. 1 Corintios 10:13, que nos dice,
no os ha venido ninguna tentación sino humana. Pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida, para que podáis soportar. El enemigo nos puede tentar al tener estos vicios, pero nunca esa tentación va a ser más grande que nuestras fuerzas. Sí, y por ejemplo, mira, Santiago 4:7 dice, así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Está justamente conectado con este versículo que acabas de leer. Tenemos la oportunidad de vencer las tentaciones porque Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Amén. Y después de eso el diablo huye de nosotros. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema. Obviamente por asuntos de tiempo no podemos verlo a gran escala, pero ya es una guía para que podamos seguir estudiando este tema. Más que nada agradecer escucharnos, soportarnos por estos minutos y más que nada que escojan cosas que solamente glorifiquen al Señor. Amén. Sí, los invitamos a poder tratar de mejorar día con día. Es un camino difícil, pero Dios prometió estar con nosotros. Amén. De esta manera hemos terminado nuestro tercer capítulo de Crónicas Espirituales. Así que les deseamos una bonita semana. Que el Señor los bendiga. Gracias por seguirnos soportando. Desde Los Álamos, chao. Desde Cañete, Cheito. Los vimos. Hola, les habla Bastián del Futuro. Si te has quedado hasta este minuto escuchando nuestro podcast, muchas gracias. Y como recompensa, te voy a dejar un pequeño audio recopilatorio de cuando tuvimos unos pequeños problemas con una palabra. Que lo disfrutes. ¿Ya? Hacemos un inventario moral de nuestra vida, sin miedo y con la debida corta eso. Ya, de nuevo. Hacemos un inventario moral de nuestra vida, sin miedo y con una debida no me va a salir la palabra. Intento tres. Introspección, ahí está. Hacemos un inventario moral de nuestra vida, sin miedo y con la debida introspección. Ya admitimos ante Dios. Léelo de nuevo nomás. Léelo de nuevo. Lo voy a dejar, pero léelo de nuevo. Hacemos un ya. Hacemos un inventario moral. Puta, wey, también. Sé que esto lo voy a cortar y lo voy a dejar al final. Como chascarro. Ya, empieza de nuevo mejor. Empieza de nuevo. Sí. Empieza Pero desde este punto. No, es que me voy a liar cortándole. Empieza de nuevo. Pero desde los 12 pasos. Empieza desde el primero, pues si ya los presentaste. Ya.